Pablo va a predicar el Evangelio a Éfeso. Pablo predica el Evangelio en Éfeso en el año más o menos 53 después del Señor Jesucristo ascendido a los cielos, ¿no? En esta predicación en Éfeso, el que escucha la palabra ahí y se convierte al Señor es Epafras. Epafras se convierte al Señor, escucha la predicación, se convierte Epafras. Más adelante Pablo se iría a Macedonia y Epafras se iría a esta región de Colosas. Ahí donde está, donde se forma también la iglesia de la Odisea y la iglesia de Herápolis, ¿no? En esta región, ahí Epafras, después de recibir el Evangelio, va y pastorea esta iglesia que él mismo levanta. Se le predica el Evangelio allá y se levantan estas iglesias allá. Más adelante, Pablo, como bien lo mencionaba la pastora la semana pasada, Pablo es encarcelado por predicar el Evangelio y es llevado a Roma. Más o menos en el tiempo. Y ahí transcurre un tiempo, más o menos alrededor de 9 años o de 5 años, cuando Pablo escribe esta carta a Colosas, a la carta a los colosenses. Epafras va a visitar a Pablo y le dice: Pablo, esta es la situación que está pasando en Colosas. Esta es la situación, este es el informe que está pasando en la iglesia de Colosas. Y Pablo pues, le da Epafras le da un informe a Pablo. ¿Y cuál era el informe que Epafras le da a Pablo? Que en la iglesia se habían filtrado 2 grupos de hermanos, llamémoslo así, falsos maestros. Habían 2 grupos de falsos maestros. Uno eran judíos extremos, que estaban diciendo: hay que seguir los ritos judaicos, hay que seguir nuevamente con las tradiciones, de esto no vas a comer, esto hay que llevar una dieta sana, libre de cerdo y otras cosas, hay que cuidar el sábado, no hay que hacer una serie de ritos que usaban los judíos. Y el otro grupo eran los gnósticos. Este grupo decía: Cristo no es lo suficiente para que ustedes puedan recibir la salvación. Cristo es parte de eso, pero no es lo suficiente. Por eso que ustedes necesitan un conocimiento esotérico, o sea, un conocimiento más allá, que nosotros, los gnósticos, les podemos brindar para que ustedes vayan camino a la salvación. Eso es lo que estos 2 grupos eran lo que estaban enseñando en esta iglesia de Colosas, ¿no? Ahora, y ese es el contexto por el cual en el capítulo 1 Pablo abarca lo que es la suficiencia de Cristo, Cristo como sustentador, Cristo como creador, Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo como reconciliador. Eso es lo que abarca el capítulo 1. O sea, Pablo está diciendo: Cristo es suficiente para la salvación de cada uno de nosotros. No necesitan un conocimiento esotérico, un conocimiento más allá. Ustedes no necesitan eso porque Cristo es suficiente, ¿no? Y también en el capítulo 1 Pablo les hace mención acerca de su ministerio hacia los gentiles, ¿no? Su ministerio personal hacia los gentiles. Pero en este capítulo 2 del versículo 1, ya Pablo ahora es más específico hacia los colosenses y les dice cuál es la predicación para con ellos. Dice el versículo 1: porque quiero que sepáis,
ustedes Colosenses, ¿cuál lucha sostengo por vosotros? ¿Cuál lucha sostengo por vosotros? La preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Era el crecimiento y la madurez espiritual de esa iglesia. Esa era la preocupación de Pablo, el crecimiento y la madurez espiritual de esta iglesia. Pablo le decía a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas es hechas nuevas. Cada que una persona se convierte a los caminos del Señor, no importa, en absoluto, no importa la edad en la cual conocieron al Señor. Lo pueden conocer a los 12 años, a los 20 años, 30, 40, 50, 60 años, pero en ese nuevo nacimiento todos llegamos a ser ¿qué? Bebés espirituales. Tenemos 60 años de crecido con un montón de conocimiento, pero con respecto a lo espiritual nosotros llegamos a ser bebés espirituales. Ahora, y hay que tener en cuenta, o sea, siempre hay que tener en cuenta cuando leamos el libro de Colosenses, ¿cuántos años tenía esta iglesia cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses? Más o menos 9 años. Más o menos 9 años cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses después de haber sido fundada por Epafras, ¿no? Y así como nosotros en lo natural crecemos, en lo espiritual Dios espera que nosotros también crezcamos, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo le dice a los filipenses: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Capítulo 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la salvación se pierde? No quiere decir que si nosotros no nos ocupamos de la salvación vamos a perder la salvación, no. Les voy a leer lo que dice el comentarista bíblico de lo que se refiere a esto. Dice: no se refiere a un intento por ganarse la salvación mediante las buenas obras, sino a la salvación en sentido de crecimiento y desarrollo espiritual, que es el contexto de la preocupación de Pablo. O sea, no hay que olvidar eso, ¿no? Es el sentido de crecimiento y desarrollo espiritual. La salvación es un simple don recibido de una vez y para siempre. O sea, no quiere decir que yo ya soy salvo y ahí quedó la cosa. No. La salvación no es un simple don recibido de una vez y para siempre, sino que se expresa a sí misma. O sea, yo soy salvo, ¿y cómo voy a saber que yo soy salvo? Bueno, se expresa a sí misma en un proceso continuo en el cual el creyente debe participar con tenacidad. Yo tengo que ser intencional en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento hacia con Dios y en mi madurez espiritual. Es un proceso de perseverancia en el crecimiento y la madurez espiritual. Es un crecimiento, es un proceso de perseverancia en el crecimiento y la madurez espiritual. Es lo que Pablo le decía a los filipenses: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, preocúpense por crecer espiritualmente. Le decía a los filipenses. Y esa es la preocupación de Pablo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, nosotros, o sea, sería importante, es importante esto, o sea, es importante realmente porque yo soy salvo, pues, ¿no? Somos salvos, ¿qué más? Pues, o sea, es importante nosotros crecer en lo espiritual, crecer en las cosas del Señor, madurar en estas cosas, madurar en esta área. Decía Hebreos, el autor de Hebreos los exhorta en una forma fuerte a los hebreos, en Hebreos capítulo 5, el versículo 11. Y aquí el autor de Hebreos les quiere enseñar acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo, ¿no? Hebreos, yo les voy a enseñar acerca del sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y entonces el autor de la iglesia de los Hebreos y dice, versículo 11 del capítulo 5, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar por cuanto habéis sido tardos para oír. O sea, tenemos que enseñarle tantas cosas al respecto de este tema, pero en el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ustedes ya tienen tiempo en la fe, después de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿cuál es esa leche? Ese alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es importante. Esa madurez se va dando de poco en poco en el desarrollo como iglesia. Esa madurez se va dando de poco en poco. Nosotros no lo vemos, pero Dios va haciéndonos crecer de poco en poco, nos va arraigando, lo vamos a hacer la próxima semana, de poco en poco en la madurez como iglesia. Y en ese sentido nosotros tenemos que crecer. En esta carta de los Colosenses nosotros vamos a salir de aquí escuchando dos palabras: crecimiento espiritual y falsos maestros. De eso vamos a salir de aquí. Todo creyente debe de avanzar hacia su madurez espiritual. Todo creyente debe de avanzar a su conocimiento de Cristo. Y aunque pareciese que este es un proceso individual, o sea, bueno, ¿por qué el hermano no, o la hermana no crece? Pues, o sea, y todos le miramos al hermano, no crece, pues es un espiritual. No. La iglesia juega un papel importante para el desarrollo de cada uno de nosotros. Sí es individual, o sea, tenemos un proceso, una responsabilidad individual, pero una responsabilidad colectiva como iglesia también la tenemos, ¿no? Para llegar a el crecimiento y la madurez espiritual. Y esa era la lucha de Pablo en oración. Y aunque en el versículo, en este versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, no menciona la oración. Recordemos que Pablo, ¿dónde está? Pablo está encarcelado en Roma. O sea, Pablo está realmente atado de manos. O sea, no puede salir de la cárcel para ir a visitar a la iglesia de Colosas. Entonces, esa gran lucha que tenía Pablo tenía que ser en oración. Y Pablo, o sea, Pablo no solamente era el que oraba por la iglesia. En este mismo libro, en el capítulo 4, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 12, el último capítulo, dice el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios se refiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros, y por lo que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, no es, hermanos, realmente no es solamente el crecimiento espiritual individual. La iglesia forma y tiene un papel importante para el crecimiento espiritual de los unos con los otros. Nosotros tenemos que orar por el crecimiento espiritual de nosotros mismos, o sea, de nosotros como iglesia. Orar por el crecimiento espiritual mío, el crecimiento espiritual de la hermana, del hermano, para que unidos y en conjunto nosotros podamos vivir esa vida espiritual. Y eso es lo que Pablo, era la preocupación de Pablo, por el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, si ya la vida espiritual de Pablo, recordemos que está encarcelado en Roma, orando por los colosenses, por su vida espiritual, Pablo, hermanos,
jamás había visto a los hermanos en Colosas personalmente. Jamás había estado Pablo en Colosas. O sea, Pablo estaba orando, Pablo estaba intercediendo delante de Dios por personas que nunca había conocido. ¿Quién eran los líderes? Bueno, solamente por Epafras podía haber conocido a los líderes, pero en persona, ¿cómo eran? Ni siquiera que llevaban un selfie. Esta es la última foto que tomamos de la iglesia, ¿no? No los conocía, no sabía quiénes eran ellos. Nosotros ahora, lo que está pasando, lo que pudieron en el Cuadrillán, en África, por ahí vi fotos en el Facebook de eso. Y yo decía, wow, ¿cómo estas personas pueden llegar a conocer de Dios? O sea, ¿cómo estas personas con su origen, o sea, su trasfondo cultural, pueden alabar a Dios de esa forma, ¿no? Y exaltarlo al Señor de esa forma, ¿no? Lo que se está viviendo en Perú, ¿verdad? Con el centenario. Nosotros no conocemos, bueno, al menos yo no conozco otras iglesias. Lo único que conozco es el pastor Pepe Chávez, Iván Rubio y la pastora que está allá, pero de otro, o bueno, ya los otros hermanos que de aquí salieron, ¿no? De ahí en fuera no conozco a ningún otro hermano que congrega allá en Perú, pero nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que orar por lo que Dios está haciendo allá, por lo que está haciendo en África, por lo que está... Recuerdo que en un culto de oración la pastora oraba por los hermanos que están siendo perseguidos. Nosotros también tenemos que orar por ellos, ¿no? No conocemos el trasfondo, pero Pablo oraba intensamente, ¿no? En una lucha, decía Pablo, estoy en una lucha en oración por sus vidas. Dice el versículo 2, para que sean, o sea, ¿para qué Pablo oraba por ellos, no? Dice, estoy orando por ustedes, os tengo orando por vosotros, y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, para que sean consolados sus corazones. Hermano, yo no quería entrar en este tema del griego y el original, dice esto, porque ya es muy de hermanos que estudian esto. Pero leí todos los comentarios y sí, enfatizaban mucho esto, tengo que decirlo, ¿no? O sea, en el griego, esta palabra que dice consolar y corazones tiene un significado diferente a lo que nosotros podemos tener en Occidente, ¿no? Consolar, nosotros podemos decir, pobrecitos, ¿no? Pobres, están pasando cosas difíciles. Bueno, no, eso no es lo que la palabra en griego quiere decir. La palabra en griego no la voy a decir porque no me sale muy bien el griego, pero la que dice, lo que significa es estar al costado de otro. Consolar es estar al costado de otro para hacer una cosa. Estar al costado de otro para hacer es o para consolar, o para exhortar, o para animar, o para fortalecer. Eso es lo que quiere decir la palabra en el original. Entonces, los comentaristas dicen, bueno, por el contexto, esta palabra lo que quiere decir es pónganse al lado de otra persona para fortalecer, por el contexto de la carta, ¿no? La traducción más correcta sería para fortalecer. Ahora, para fortalecer, y ahí vienen también lo que dicen los comentaristas, los corazones, para fortalecer el corazón. Es decir, los comentaristas, para ese tiempo, para los judíos, el hablar del corazón no era como nosotros hablar de las emociones y de los sentimientos, de cuánto te amo con todo mi corazón, te daría todo mi corazón. No. Para los judíos el corazón era donde reside el ser de una persona. Todos los pensamientos, las decisiones, la voluntad residía en el corazón. Todo su hombre, todo su ser interior residía en el corazón. Entonces, lo que quería decir Pablo era fortalecidos en su hombre interior, que es lo que quiere decir en el versículo 2, para que sean fortalecidos en su hombre interior, puesto que estaban siendo atacados por falsos maestros, ¿no? Y este era un ataque grave, o sea, no era un ataque de cualquiera.
peligrosos. En el tiempo de ahora, hermanos, estos ataques son fuertes. Son fuertes. Yo recordaba, hace poco estaba platicando con una persona y me decía él, no hay problema, todos vamos a ser salvos, o sea, toda la humanidad va a ser salva. ¿Qué estás hablando tú, Leo? ¿Todos vamos a ser salvos? Sí, mira. Cuando todas las personas mueran, o todas las personas que van a ir al cielo, todos van a ir al cielo. Y todos va a estar el Señor Jesús ahí en la puerta del cielo y le va a decir a las personas, ¿tú crees en mí? Y entonces la persona dice, sí, eso pasa, pues. ¿Y tú crees? Y hay una lista de personas, pasa. Oye, tú, ¿y dónde has escuchado esa cosa? Yo lo he escuchado en internet. Hay una persona que está diciendo lo que dice la Biblia y él mencionó Juan 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues sí, pues le digo, pero es para que crea ahorita. No. En el cielo va a preguntar eso el Señor Jesús. ¿Y tú crees en mí? Sí, todo pasa, pues. Todos vamos a ser salvos, sí. Vamos a ver a Mussolini, a Hitler, a todas las personas las vamos a ver en el cielo, sí. Y uno le puede explicar a esas personas, pero no creen, o sea, porque es fácil, mejor creer estas cosas que lo que dice la Biblia. Y si esta es una persona, hermanos, ¿cuántas personas más pueden estar creyendo esta mentira? O sea, en el tiempo del Señor Jesús era bravo tener malos maestros o falsos maestros. Ya no vamos a hablar de malos maestros porque cualquiera de nosotros lo podemos equivocar, pero falsos maestros ahora abundan y bastante, ¿no? Vamos a leer lo que dice Efesios, ¿no? Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios. Del 11 al 15 dice así. Él nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 14, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos creciendo en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Y hermanos, aquí hay, miren, Pablo dice a los Efesios, ustedes tienen que crecer en amor. Colosenses dice, el capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados vuestros corazones unidos en amor. Y esa, hermanos, y esto es interesante porque el adherente al conocimiento es esta parte esencial, el amor. O sea, el amor juega un papel importante para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Nosotros podemos llevar muchos cursos, ¿verdad? Estamos llevando de todos los libros de ETE, nosotros podemos llevar libros de cristología, nosotros podemos llevar escatología, apologética, nuestra defensa de la fe, podemos llevar todo eso. Pero si todo esto solamente nosotros lo aprendemos para o debatir con los incrédulos o para darnos un nombre en la iglesia, como los hermanos saben un montón, ¿no? De escatología, eso nos va a envanecer, nos va a perjudicar primero a nosotros y al cuerpo de Cristo no lo va a hacer crecer. Al cuerpo de Cristo no lo va a hacer crecer, porque todo esto se tiene que desarrollar en amor.
Pablo le decía también a los corintios, si tuvieran las profecías, si tuviese todos los misterios, si tuviese toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de modo que pudiera traspasar montañas, pero no tengo amor, nada sobra, nada sirve. Ahora dice el versículo 4, dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo ya. En el versículo 1, 2 y 3, o sea, Pablo nos está diciendo cuál lucha tiene por los hermanos de Colosas, nos está diciendo que está orando junto con Epáfras, nos está diciendo que él quiere que sean fortalecidos por su hombre interior, que lo hagamos todo en amor para que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesús. Pero entonces aquí viene el propósito de la carta. El propósito viene en el versículo 4. Y esto se los digo, todo esto que he dicho en el versículo 1, 2, 3, todo esto se los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Él quería que sus lectores estuvieran atentos a lo que estaban escuchando. La preocupación de Pablo es que sus lectores estuviesen capacitados para todo aquello que ellos pudieran escuchar y tener el discernimiento y el crecimiento espiritual para que lo que escucharan ellos pudieran decir, esto es correcto y esto no es correcto, esto está bien, esto está mal, para poder detectar el error sutil de estos falsos maestros, ¿no? Si desde el siglo I, desde que se escribe esa carta hasta ahora, muchas iglesias, hermanos, han tenido este problema, los falsos maestros, muchas iglesias, hasta el tiempo de ahora, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo de eso, o sea, nosotros tenemos aquí abajo personas que creen otras cosas que no son bíblicas, ¿no? Pero siempre ha habido un ataque, ¿no? Y nosotros pensamos sabemos más bien que estas personas de aquí abajo son astutas, o sea, es una secta. Y engañan a la gente, ¿no? Eso es para nosotros lo podemos ver simplemente, ¿no? Los de abajo son una secta. Pero aquí Pablo nos dice, con astucia, y en Efesios nos dice, con astucia utiliza las artimañas del error. Pequeños errores que se van metiendo y se van mezclando con la verdad, nos va haciendo que nosotros crezcamos en un mal conocimiento de Dios. Pequeños errores que se van enseñando con una intención mala. Ustedes han escuchado esta iglesia en México que se levantó, la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Escucharon algún noticia de esta persona? Esta era una iglesia cristiana, donde decía que a una persona, al fundador, el mismo Señor Jesucristo le dio el poder, la palabra, para que él fuera a enseñar la palabra en este lugar de México. Hicieron una iglesia gigante, hermanos. O sea, era una iglesia enorme. No obstante, esta iglesia hizo iglesias en otros lados de diferentes países, en España, en Sudamérica, en Estados Unidos, enseñando que él era el apóstol. O sea, pasaba el Señor y toda la gente le aplaudía. Iglesia gigante, hermanos, iglesia gigante, enseñando lo que dice la Biblia. Entonces, y a este señor lo investigan, encuentran abuso infantil, trata de personas, lavado de dinero, y lo meten preso en Estados Unidos. Ahora,
de grandes. No, esta persona era una buena persona. Sin el apóstol no hay iglesia, decían ellos. Tienen que soltar al apóstol porque sin el apóstol no hay iglesia. Y eso, hermanos, utilizan la Biblia para enseñar cosas erradas, pero están utilizando la Biblia. Y estoy hablando de miles de personas en diferentes países con esta misma mentalidad. O sea, usan las artimañas del error. Pablo le decía a los corintios: no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Esto ya se veía venir desde el tiempo de Pablo. Muchos iban a comerciar con la palabra del Señor. Ahora, nuevamente, vamos a poner el ejemplo. Tenemos a los del primer piso. Yo creo que nosotros pasamos aquí y por acá se nos pasa la plaza. Voy a ir a ver qué dicen los del primer piso. A lo mejor nosotros sabemos. Esta es una secta. Nosotros llegásemos a ir a esa iglesia en México, la iglesia de la luz del mundo, y yo pienso que todos nosotros estamos preparados para decirle, o sea, este pata, este apóstol, es un falso maestro. Pero hermanos, hay personas más malas, o sea, que nosotros tenemos que ejercitarnos bien en el discernimiento de la palabra del Señor, porque muy sutilmente van metiendo el error dentro de la iglesia y muy sutilmente se va socavando los cimientos de la iglesia. Yo veía un video ahí en internet donde decía nuestra iglesia moderna. Pero yo pensaba, ¿qué diferencia? Cuando yo veía el título, yo dije, ¿qué diferencia tiene una iglesia moderna a la iglesia antigua? Entonces, la alabanza de nuestra iglesia moderna. Hermanos, yo lo estaba viendo sin volumen, yo solamente estaba leyendo lo que decían ahí. Yo he participado de conciertos mundanos. Yo he ido, cuando era joven, he ido a conciertos mundanos. Y hermanos, si yo no hubiera escuchado el título que decía nuestra iglesia moderna, yo hubiera pensado que este era un concierto mundano, aventando en la alabanza, aventándoles humo a los chicos, filmando, todos gritando, me imagino, ¿no? O sea, y yo dije, ¿cuáles son los comentarios que hacen a referencia a este video? O sea, no, nuestra iglesia es moderna, no somos una iglesia antigua, ven a nuestra iglesia que es moderna. Entonces, realmente no es así, no es que sea una iglesia moderna, han dejado, eso es idolatría, han dejado lo principal por atraer a la gente, pues. Han dejado el evangelio para atraer a la gente. Eso no es una iglesia moderna. Pero nosotros tenemos que estar astutos, nosotros tenemos que prestar atención a todas las cosas, y todo lo que nosotros, hermanos, escuchemos, veamos, sintamos, digamos nuestras propias emociones, pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Eso es correcto. Porque yo me imaginaba, mis hijos pueden ir a esta iglesia moderna, y mis hijos van a llegar, papá, nosotros la pasamos bien chévere allá, nos aventamos humo y cantamos, y todo, adiós y adiós. No, eso es idolatría, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Nosotros tenemos que estar preparados y filtrar todas estas cosas con la palabra del Señor, para no ser engañados por falsos maestros, porque eso es un peligro. Ahora, ¿cuál es la línea de pensamiento de Pablo? La
línea de pensamiento de Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 es: crezcan en el conocimiento de Cristo, porque eso ya ha sido revelado para ustedes. Eso es lo que les dice en el capítulo 4, versículo 4, ¿no? Versículo 2 les dice: crezcan en ese conocimiento en unidad y amor, para que puedan crecer en ese crecimiento y madurez espiritual y puedan filtrar todo lo que escuchan, porque ellos estaban bombardeados por estos dos grupos, con la palabra de Dios, para que no sean engañados por los falsos maestros que quieren aprovecharse de sus vidas. Esa es la línea de pensamiento de Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 5, del versículo 4, para con esta iglesia, para la iglesia de Colosas. Ahora, algo que sí nos tiene que quedar bien impresionante cuando nosotros leemos Colosenses, y nuevamente se lo digo, hermanos, tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo tenía esta iglesia en la fe. O sea, yo supongo 9 años, porque es lo máximo que pudo haber tenido la iglesia en la fe, desde que fue fundada hasta que Pablo escribió la carta. Otros dicen, no, esta iglesia pudo tener de 5 a 9. Yo quiero pensar que son más maduros y tienen 9 años, ¿no? Pero de 5 a 9 es el rango en que esta iglesia tenía en la fe. Ahora, lo impresionante, de verdad, lo impresionante en esta iglesia es que esta iglesia, aún a pesar de que era una iglesia, y vamos a decirlo entre comillas, bebe en la fe, que acá ya, o sea, vamos a redefinir ese término, porque tenían 9 años en la fe. Esta iglesia no estaba jugando al cristianismo, o sea, esta iglesia no estaba pensando, bueno, yo soy cristiano, yo creo que no, me voy al mundo, no. Esta iglesia no estaba jugando al cristianismo, esta iglesia estaba viviendo el cristianismo. Esta iglesia estaba caminando en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina del Evangelio. Dice el versículo 5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, yo estoy ahí con ustedes, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Yo en espíritu me comprometo a seguir orando por ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, la verdad, ¿cuál era la realidad de los colosenses? Estaban siendo atacados por falsos maestros, estaban bombardeados por falsos maestros, judíos extremistas, por el pensamiento gnóstico. Bueno, ustedes necesitan saber otras cosas, tienen que darle grito a los ángeles, todas esas cosas. Eso es lo que estaba escuchando la iglesia de Colosas. Pero la iglesia de Colosas, o sea, lo impresionante, hermanos, en una iglesia de 9 años, con congregantes relativamente bebés en la fe, por eso yo digo, vamos a redefinir este término. Estaban caminando en el cristianismo. Ellos no se estaban yendo para un lado, no se estaban yendo para otro. Pablo les dice: estoy mirando la firmeza, el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ustedes están siguiendo adelante. Ustedes han llegado a ver esos videos de las peleas romanas, cuando los romanos atacaban, ponían sus escudos adelante, sus escudos arriba, llegaban los dardos del enemigo y ninguno no penetraba nada, y eso es cierto, ¿no? O sea, la defensa romana era la más suboide en ese tiempo. Pues estos hermanos hicieron lo mismo. Estos hermanos se unieron, como decía en el versículo 2, dice: se juntaron ellos, se fortalecieron en unidad y en amor, y no escuchaban a esos hermanos. ¿Cuántas personas? Los falsos maestros, o sea, no los escuchaban. Y seguían adelante, hermanos, seguían adelante en su caminar cristiano. Y Cristo llegó a ser de la vida de estos hermanos el centro de sus vidas. El centro de sus vidas. Esta fue una iglesia cristocéntrica, una iglesia que no se apartó de un lado, no se apartó del otro. Estuvieron
firmes. Y aun cuando Pablo había recibido estos informes acerca de los falsos maestros, y esta era la preocupación de Pablo, cuando él escucha que esta iglesia está firme en el Señor, él no quiere, él no desea que esta iglesia escuche estos falsos maestros. Ese es el motivo de la carta. La iglesia está caminando bien, es como cuando nosotros tenemos a un hijo, ¿no? Nuestro hijo está, nosotros lo educamos, no haga eso, esto es bueno, esto es malo, usted se va para allá. Y vemos, yo recuerdo mucho a mi madre me preguntaba, ¿cómo trae a tus amigos a comer a la casa? Tengo que conocer a tus amigos y traerlos a comer. Y yo llevaba a mis amigos, yo sabía las intenciones de mi madre, y mi madre nos atendía y escuchaba nuestras conversaciones. No me gusta que sea tu amigo. Es que no lo voy a dar, no quiero que te juntes con él. Ah, este sí, este está bien. Este no, este sí, este. Así estaba, porque era una preocupación, ¿no? Esta era la preocupación de Pablo. O sea, estas personas están caminando correctamente y no quiero que nadie les quite eso. No quiero que nadie les estorbe. Por eso que todas estas indicaciones de Pablo. Y ya voy a terminar, dice. Nosotros, hermanos, tenemos 34 años por la gracia de Dios. El mes pasado tuvimos 34 años. Y nosotros estamos, y gloria a Dios por eso, yo pensaba, gracias al Señor porque ha levantado la Academia Bíblica. El día de hoy, yo voy a ser sincero, yo estaba haciendo mi estudio y por acá estaba escuchando y se me interesante que por ahí me equivocaba en lo que tenía que decir. ¿Y quién era ese? No, o sea, es gracias al Señor que nosotros tenemos academia. Gracias al Señor que nosotros tenemos personas que nos enseñan las verdades del Señor. Que nosotros podamos caminar en unidad delante del Señor, en amor delante del Señor. Y esta relación que nosotros tenemos los unos con nosotros es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer espiritualmente, en esa madurez que Pablo quería que crecieran los colosenses. Y si en algún momento nosotros llegamos a pensar, ¿pero por qué el hermano, ese hermano tan grande, mire cómo se porta? Que la hermana. Nosotros, en amor, cambiemos esa queja, porque es fácil quejar, ¿no? Para nosotros es fácil muy quejar, ¿no? Pero oremos, seamos intencionales en orar los unos por los otros. Dios escuchará nuestras oraciones y Dios edificará su iglesia, que es lo que nosotros más queremos, que esta iglesia sea edificada para la gloria de Dios, ¿no? Y si en algún momento, hermanos, y con esto concluyo, ahora sí, si en algún momento tenemos 34 años como iglesia, pero si en algún momento llega a subirse en este púlpito una persona que llegue a enseñar cuestiones cerradas, nuevos pensamientos no bíblicos, emocionales, la iglesia esté atenta, la iglesia pueda haber crecido espiritualmente para detectar esa mentira. Y nosotros, como iglesia, como decía Pablo, aquellas personas que causen divisiones, no se junten con ellas. O sea, reconocer la verdad, reconocer el error, el error que puedan enseñar para que esta iglesia pueda seguir creciendo y podamos juntos seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios nos bendiga. La próxima semana estaremos estudiando los otros versículos. Pero mientras, vamos a darle gracias al Señor por la vida de esta iglesia que nos puede animar a nosotros en su caminar cristiano y ser intencionales en el crecimiento de nuestra vida espiritual, nuestra madurez espiritual, en lo personal y en lo colectivo. Amén. Vamos a orar entonces.
Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, en esta tarde, Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, cuán peligrosos son las malas enseñanzas para una iglesia, Señor. Y más, Dios, cuando quitan a tu Hijo Jesús de la ecuación de la vida de la iglesia y ponen emociones o distractores, Señor, que alejan la vida de las personas de la verdad, Señor. Fue algo que se vivió en el primer siglo, es algo que vivimos en la actualidad. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, de tal forma que nosotros podamos detectar el error, la mentira, Señor, y no ser engañados por este sistema, Señor, que quieren provocar división en tu iglesia, Señor. Padre, en un corazón unido te queremos rogar, Señor, que juntos, Señor, nos des crecimiento, Señor, nos des madurez, que nos podamos amar los unos a los otros, que ese es el adherente, Señor, para poder conocer más de ti, y que juntos, Señor, podamos caminar, Señor, en una vida cristocéntrica, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida con nuestras familias, en la vida con la sociedad, Señor, en nuestra vida laboral. Que tú seas el centro, Señor, de nuestras vidas. Padre, te rogamos que cuides a tu iglesia y queremos, Señor, aprovechar también para orar, Dios, por tu sierva, Señor, que está en Perú, rogándote, Dios, que le des fuerza, Señor. Sabemos que posiblemente esté con el horario cambiado, Señor, pueda tener sueño, desvelo, Dios. Más te rogamos, Señor, que tú le fortalezcas y en lo que tú tienes preparado para con ella, Señor, tú le estés capacitando, Señor. Tráela con bien, Señor, y aún en medio de esta crisis que están viviendo en Perú, Señor, tú puedas dar, Señor, quietud a su alma y pueda, Señor, ella escuchar tu voz, Señor, en medio de todo lo que pueda estar viviendo este país, rogándote también por este país, Señor, tengas misericordia de él y seas tú, Señor, dando quietud, Señor, a la población allá, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, bendícenos con tu presencia en lo que resta del día, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús.